Iglesia, nuevamente estamos aquí juntos, reunidos en el nombre de nuestro amado Señor, y qué precioso poder continuar con nuestra serie Cuando Dios Responde. Y en esta ocasión vamos a poder estar compartiendo el tema del libro profeta menor Nahum. Es un libro muy interesante, pero antes de empezar te invito a que allí podamos inclinar nuestro rostro y orar un instante. Acompáñame, por favor. Padre, bueno, te damos gracias en este tiempo por la oportunidad que tú nos brindas de venir a tu casa y estar, Señor, delante de ti. Y poder, Señor, inclinar nuestros corazones delante de ti y decirte, habla, Padre. Habla a tu pueblo conforme a tus planes, no a los nuestros. Direcciona, Señor, nuestras voluntades hacia lo que es tu voluntad también, para que ella sea realidad en nosotros, para que la encarnemos. Y que esta palabra que se ha de compartir en esta hora sea propicia a nuestras vidas y cumpla así los propósitos para los cuales tú le envías. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Nahum, uno de los profetas menores que veremos en esta serie. Y hemos titulado el tema de hoy, Nahum, el celo vengador de Dios. El celo vengador de Dios. Porque más o menos de ese título enmarca el tema de la profecía. A manera inicial, como prólogo, es importante que consideremos algunas situaciones. Nahum es un conocedor de la situación geopolítica del entorno en el cual él vive, ¿no? Hay un imperio que domina, que es el imperio asirio, cuya capital es Nínive. Ahora, ya ha sido avasallada el reino del norte, Israel, y Judá siempre está con esos también contratiempos. Para ello, Nahum tiene que considerar lo siguiente. Sabe cómo se desarrolla y cómo se desenvuelve el imperio asirio. Nínive, su capital, es una gran ciudad. Está a orillas del río Tigris. Es una ciudad fortificada, diríamos, haciendo un paralelo en la época medieval, es casi como una ciudad de estado, ¿verdad? Amurallada, con cercos de agua, con pozos, para que sea muy difícil acceso, invadirla. Esa es la ciudad de Nínive. Se ha constituido en un centro comercial porque todos los caminos comienzan a converger allí. Y sobre todo se está enriqueciendo producto del sinnúmero de campañas militares que llevan adelante y producto de esos trofeos de guerra. En Nínive se va haciendo esplendorosa a costa de sus enemigos. Ahora, para acercarnos un momento a este libro de Nahum, hay que tener en cuenta también un antecedente, el libro que escribiera el profeta Jonás, porque es importante considerar que Nínive también recibe bajo el profeta Jonás y la dirección del Señor una advertencia antes. Acompaña abriendo tu Biblia en Jonás capítulo 1, verso 2 y dice lo siguiente. Levántate y ve a Nínive, le dice Dios a Jonás, aquella gran ciudad, mira cómo lo describe, y pregona contra ella, ahora su condición, porque ha subido su maldad delante de mí. Y esa es la condición de esta ciudad, de Nínive. Y entonces Nínive ya recibió una advertencia de parte de Dios. Consecuencia de esta advertencia, Nínive se arrepintió, ¿verdad? Se arrepintió. Y uno diría, bueno, entonces seguimos adelante, pero pasa algo. Han pasado 100 años entre lo que aconteció, ese llamado de advertencia de Dios por medio de Jonás a Nínive y ahora en lo que está escribiendo Nahum. Entonces, en este periodo de tiempo, aquella población de Nínive que se arrepintió, ya pasó. Y Nínive cambió. Su corazón volvió a ser el anterior. Ya no es la Nínive arrepentida del tiempo de Jonás. Es una Nínive terrible, es un imperio que es un agresor. Es interesante que devasta todo aquello que está delante de él. Es importante que para nosotros tengamos presente esto. En un momento, debido a su mala conducta, como señala el libro de Jonás, Dios le hace una advertencia. Arrepiéntete, Nínive.
y Nínive reacciona, pero después, como en un círculo vicioso, vuelve a sus andanzas, a sus malos caminos. Ahora, aprendamos algo de esto. ¿Es una situación que se parece a la nuestra? ¿Nos ha pasado alguna vez que cuando nos hemos dado cuenta que estamos andando mal, recapacitamos, Dios nos llama la atención, nos volvemos a Él y después volvemos a hacer lo mismo que antes o peor? Este es el escenario de Nínive en este momento en que está escribiendo Nahum. Y entonces viene esa visión que tiene Nahum de parte de Dios, y entonces hay un propósito al escribir esta profecía. Dice allí el primer verso: profecía sobre Nínive, visión de Nahum de Elcos. Ahora, en resumen, la profecía que tiene Nahum sobre esta ciudad, que es la capital de este gran reino, de gran imperio, es una profecía de juicio, de castigo, ¿no?, sobre la ciudad, justamente a consecuencia de sus prácticas. Y ahora ya este juicio no solamente ya es una llamada de atención fuerte, sino que ahora es un juicio sancionador tan severo que va a decir Dios a Nínive: vas a ser devastada. No va a quedar ya nada de ti. Miren ese extremo. Ya se te dio una oportunidad. No sigas jugando. Si es en lo mismo, terminó. Terminó. Y ese es el accionar de Dios aquí. Y esa es la profecía de Dios que le da a su pueblo por medio de Nahum, diciéndole: esto va a acontecer con este gran imperio que viene sojuzgando a todos los pueblos, incluido tú, Judá. Y entonces, es interesante que en el desarrollo de este libro de Nahum empieza mencionando quién es Dios, cómo es Dios, el juicio y luego las razones del juicio de Dios para con esta ciudad de Nínive. Los magistrados hoy dirían: es una sentencia fundamentada, es decir, hay considerandos diversos. Mira, has hecho esto, estás condenada, Nínive, no vas más. Es interesante que Dios no es un Dios impulsivo, sino que comienza a evaluar nuestras propias conductas humanas. Y tenemos consecuencias de las mismas, no lo olvidemos. Y es Dios quien aquí soberanamente aplica su juicio sobre una nación, sobre una ciudad y sobre un rey. Y entonces se ve el desarrollo de esta profecía. Jonás predicó un anuncio de arrepentimiento. Ya Nahum no lo hace. Lo que hace Nahum ahora es proclamar una visión que indica juicio. Es interesante que Asiria como imperio era un conglomerado de ejércitos que iban arrasando reino tras reino de manera violenta. Y por ello emerge entonces la figura de este profeta Nahum, que significa, ¿sabes qué? Consolador, alguien que consuela. Y es interesante que el mensaje profético que trae Nahum a su pueblo es justamente de consuelo, porque imaginemos, es Asiria, un reino que está subyugando a otro pueblo, entre ellos y otros reinos, entre ellos Judá. Pero cuando Dios se encarga de aquel que está agobiando a los demás y lo retira, ¿cómo queda? Queda libre, entre otros Judá, su pueblo. Y entonces este es el mensaje de aliento y de consuelo que tiene Dios por medio del profeta también a su pueblo. Yo me encargo de aquel que está contra ti y te viene agobiando para darte libertad, para darte paz, para que este yugo desaparezca sobre ti y entonces puedas seguir adelante. Por eso es que este primer capítulo del libro de Nahum empieza describiendo el carácter de Dios. Y es aquí donde tenemos que ver algo de algunos paradigmas que tenemos acerca de Dios. Dios es bueno, ¿no? Dios no inflige mal, ¿no? Nadie va a ir al infierno, todos vamos a ir al cielo. Concepciones tradicionales erróneas, porque eso no dice la Escritura. Y por eso
acompáñame a leer este versos 2 y 3 del primer capítulo, que fíjate cómo describe Dios a Nahum. Dice así: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Tremenda definición, ¿no?, de Dios. Ese carácter, fíjate cómo es Él, cómo lo describe en esta profecía Nahum. Dios es el eterno. Dios está por sobre todo y sobre todos. Dios es soberano y tiene control. Y es aquí donde dice aquí Nahum, Dios es celoso, pero no ese celo con esa perspectiva humana, egoísta, sino bajo otra perspectiva, la de la concepción de una decisión que está vinculada a su justicia, ¿no? Que está vinculada a su justicia. Justicia que ha sido ofendida por parte del hombre, y entonces Dios responde a ello en un vivo deseo de que se haga realmente lo correcto delante de Él, pero que está siendo violentado, y Dios reacciona frente a ello, frente a esto que está inadecuadamente realizando el hombre. Y es allí que también dice que Dios es vengador, pero no como no un tema emotivo, emocional, es un impulso y salta, ¿no? Sino que realmente aquí vemos que es un Dios que su ira está vinculada justamente a esa justicia, que retribuye con castigo el mal realizado por los hombres. ¿Te das cuenta? Es allí donde está vinculado. Y entonces es por eso que al ver esta mala conducta de los hombres, que dice Nahum, Dios se indigna frente a ello. Se indigna frente a ello. Y es por eso que cuando vemos este escenario de que Dios actúa contra hombres que están violentando sus principios, vamos a encontrar un elemento adicional. Que hay, como dice Nahum, quienes se constituyen como adversarios de Dios, porque justamente no están de acuerdo en su forma de vida y en su forma de pensar con los principios de lo alto. Y entonces se constituyen ¿en qué? En enemigos. Y Dios está viendo justamente a ellos, porque Dios está viendo que hay hombres y mujeres que abiertamente violentan los principios de Dios. No es que Dios busque tener enemigos o tener adversarios. Es el hombre quien se constituye como tal al posicionarse en la vereda del frente de los principios de Dios. Y Dios los tiene allí y los conoce. Ahora, frente a esta situación y esta mal accionar del hombre, uno diría, ¿qué espera Dios para operar una respuesta? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué se demora tanto? O sea, ¿qué está pasando con Dios? ¿No? Y entonces, allí vemos en la Escritura que como que se prolonga su enojo, ¿no? Como que no hay una reacción inmediata como nosotros quisiéramos, ya, pronto, pero Señor, actúa. ¿No ves tremenda injusticia? ¿No ves tremendo abuso? ¿No ves cómo nos apabullan haciendo un símil con Asiria para con nosotros? ¿No ves mi realidad hoy en mi casa, en mi trabajo, en mi entorno? Y lo que pasa es que tenemos que recordar que esta reacción lenta de Dios va corroborado con lo que dice de Él, que Él es lento para la ira. Lento para la ira. Que Él tiene sus tiempos y sus formas. Que Él en su momento ha de actuar. Porque para Él no está velado lo que está sucediendo aquí entre nosotros. Ni contigo, ni conmigo. Y es por eso que recordemos, si crees que está pasando y no hay nada que hacer, lo que dice Nahum aquí en esta profecía es, Dios no tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. No se le puede eximir de culpa a quien que es efectivamente responsable de hechos que están dañando a otros y están yendo contra Dios. Dios no tendrá por inocente a ese hombre, a ese pueblo, a ese gobierno, a esa nación.
Dios no cambia. Es el hombre quien es llamado a cambiar de esa actitud para alinearse con Dios. Nosotros somos los actores de nuestras decisiones basadas en nuestra forma de pensar, pero también justamente en concordancia con ello somos responsables por esas decisiones y por las consecuencias de esas decisiones. No otros, sino nosotros. Ahora veamos, aquí hay dos figuras, ¿no? De un lado está Siria, que es quien está reinando, digamos, mundialmente, pero bajo el imperio de la fuerza, y está del otro lado el pueblo de Dios, Judá, que es el agraviado. Yo te digo, ¿cómo está nuestra vida hoy? ¿Nos parecemos más en nuestro diario actuar como Asiria o como Judá? Porque no podemos posicionarnos como Dios, ¿verdad? Pero sí, a veces somos los agraviados, pero a veces podemos ser los agresores. Ahora, esta situación en que se está desarrollando, recordemos, es un tiempo post-Jonás, ¿verdad? Y tenemos que tener algo presente en base a esta profecía de Nahum. Cuando Dios levanta su mano contra un reino, entonces ese reino ya no tiene nada que hacer. ¿Tú te acuerdas de esas escenas en las películas? Nosotros no hemos estado en el Coliseo Romano y cuando el emperador dice, muerte, ya no hay nada más que hacer, terminó. Es así cuando Dios interviene y hace un juicio contra alguien. Y contra esa decisión ya no hay nada más que hacer. Porque es Dios, Dios supremo. ¿Por qué los abusivos ganan muchas veces? ¿Por qué nadie se levanta para hacerle frente? Pareciera que Dios está inerte, no actúa. Pero Dios va a intervenir en la historia. Recordemos, a su tiempo y a su forma. ¿Por qué? Porque Dios tiene toda la autoridad y todo el poder. Por eso decimos que es plenipotenciario. Nahum 1, versos 4 en adelante dice, fíjate describiendo a Dios en esta profecía Nahum, dice, de Dios. Él, Dios, amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todo lo que en él habitan. Dice las preguntas, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? ¿Quién podrá estar delante del Señor cuando Él inicie su juicio contra uno? ¿Quién se podrá sostener? Aquí dice, si Dios puede afectar los montes, los ríos, los valles, toda su creación, ¿no? Es evidente pues que nadie puede pretender enfrentarse a su indignación y salir triunfante. Y quien crea eso realmente no conoce a Dios, al Dios de las Escrituras. Porque Dios es bueno, sí, pero también, como ves aquí, es un Dios celoso y vengador. Cuando se quebrantan aquellos principios que Él estableció para la vida del hombre, que Él creó a su imagen y semejanza. ¿Quién se mantendrá y quién resistirá su ardor? Dice otra versión. ¿Quién podrá sostenerse delante de su ira? ¿Verdad? Nadie. Nadie. Y por eso te pregunto, y yo me pregunto, si nosotros nos posicionamos como Asiria en alguna situación de nuestra vida, ¿qué crees que va a pensar Dios de ello, de esa actitud? ¿Cómo crees que va a tratar con nosotros? ¿Cuál crees que va a ser nuestro final? ¿O crees como Asiria que vamos a ser
omnipotentes y vamos a seguir allí adelante por la eternidad. Eso creyeron muchos imperios, incluido Asiria. Y es por eso que cuando uno llega a ese estado de altivez, tras ello viene otro estado, el de postración. Cuando Dios ejecuta su voluntad y su juicio sobre, en este caso, sobre Nínive. Dice la palabra, mas acerca de ti, escucha bien, lo determinante y contundente, mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. ¿Qué tal? Tremendo, ¿verdad? Un día Jonás llega a Nínive con una palabra de exhortación para que se arrepienta. Pero ya no es el momento hoy. Ya le dio su oportunidad. No quisiste cambiar. Ahora viene otra etapa de juicio. De juicio. Porque fíjate, esa conducta de la cual respondió en su momento, de ello no queda nada 100 años después. Y yo pienso en mis hijas, mi familia, pienso en la iglesia. ¿Qué será de aquí a unos años? ¿Qué será de tu familia, de tus hijos, de tus nietos, como creyentes, que te han visto a ti en la iglesia? Pensemos, hermanos. Asiria en estos 100 años se volvió un imperio brutal. Estaba revisando el internet y allí en la web vino unas gráficas, encontré una definición del imperio asirio que me sorprendió. Soy sincero. ¿Qué dice? Torturas de los asirios. Pueblo cruel, pueblo el más cruel y sangriento de la historia. ¿Perdón? El pueblo más cruel y sangriento de la historia. Yo hubiera imaginado que eran otros. Obviamente porque no conocía bien la historia de Asiria. Pero fíjate, para que sea esta tremenda declaración, y este es el marco con el cual pueden catalogar a este imperio. El pueblo más cruel de la historia. Y es por eso que esta sentencia de lo alto, cuando dice, y ha ordenado acerca de ti que no habrá descendencia en tu nombre, hay un mandato de Dios, que no se conciba más, ¿no? Que no haya más fructificación de tu pueblo, que no haya alguien más que venga detrás de ti, que no sea fecundo. Y hay una traducción que hace que me llamó la atención, que no quede esa marca que es memorial de tu nombre y de tu individualidad sobre la tierra, que no quede rastro alguno de ti. Tremenda declaración de Dios. Serás absolutamente eliminado. Y eso pasó en la historia con el pueblo y el reino de Asiria. Por eso, cuando Dios termina de ejecutar esto y sigue la profecía hablando, en futuro, Nahum dice, cuando venga aquel juicio sobre Asiria, ¿qué va a quedar con Judá? Va a quedar en un estadio de paz. En un estadio de paz. Y entonces el llamado de Dios a su pueblo en esta profecía dice lo siguiente: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. ¿Te imaginas? Es una prédica que lleva al gozo, en este caso, al oyente, que es el pueblo de Dios. Porque ve que aquello que está afligiéndome hoy va a terminar.
No por mano mía, no es mía la venganza, sino de quién, de Dios. Y Dios va a utilizar sus métodos y va a utilizar a su tiempo al imperio medo-babilonio para hacerse cargo de Asiria. Y es interesante que esto sucede más adelante, pero entre tanto le dice, ese malvado va a perecer del todo, tal como estaba diciendo. Y entonces la profecía se va a cumplir. Es un mensaje de consuelo para su pueblo, pero es un mensaje también que le dice, vas a iniciar una nueva etapa, porque aquel que está sobre ti ya no está. Estoy solo yo, tu Dios. Este pueblo asirio que estaba agobiándote, ya me encargué yo de él. Y entonces aquellas limitantes que tenías desaparecen. Y por eso vuelve aquello que era parte de ti. Tu adoración a mí, está diciendo Dios. Vuelves a esas fiestas que eran, diríamos, litúrgicas, ¿verdad? De la ley de Moisés, de oración a nuestro Dios. Celebra ello. Regresa a mí. No te quedes allí turbado por la condición que soy libre, sino vuelve otra vez Judá también tu rostro a mí. Hay una lección que aprender también aquí. Si hay un gobierno que por alguna razón pretende prevalecer sobre otros, tiene que entender que hay un gobierno que es el de Dios, que está por encima del terrenal. El profeta Nahum por eso debe cambiar la cosmovisión de los hombres contemporáneos y también los nuestros hoy. Cuando pensamos que a veces, cuando estamos frente a alguien que es todopoderoso, no hay nada que hacer. O sea, ya me humillo y me quedo callado, no digo nada, no quiero tener problemas. Pero ¿sabes qué nos dice aquí Nahum? Que Dios se encarga de ellos también. Porque no hay aquel todopoderoso que se crea cuando se enfrenta ante el Dios Todopoderoso. Él es realmente quien se encarga de todo. Y por eso, cuando uno se proyecta mantenerse en un statu quo alejado de Dios y de sus planes, eso no va a durar. Eso no va a rendir. Y Nahum valida esta profecía hacia futuro, viviéndola como casi algo presente que puede ya respirar, citando una canción allí, en este libro, que habla acerca de cómo aún los montes, los valles, los ríos se someten a esa gloriosa majestad de Dios. Y era este himno tan conocido por Israel que inmediatamente la asocian con la profecía y dicen, es verdad, Dios es soberano y tiene poder por sobre toda situación. ¿Quién puede tener majestad y señorío por sobre todo esto? Solo Dios. Y solo Dios se va a encargar también de este gran problema que vivimos en este presente. Para Judá era Asiria. Tal vez para ti, para mí hoy sea otro tema. Pero considera, tal vez tú tienes una Siria delante de ti que ves, ya no sé qué hacer. No hay manera, pareciera indestructible. Pero es ahí donde tienes que recordar que hay alguien que está por encima de la circunstancia y todo ser, que es Dios. Y eso es lo que nos recuerda Nahum. Voy terminando. Y es por eso que cuando llega este punto, llega una etapa ya para el pueblo de perdición, para el pueblo de Asiria. Dice la Escritura en el capítulo final, las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Pareciera que han arrasado con todo, ¿verdad? Ese verso final, sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Creo que es una descripción increíble de cómo actuaba Asiria sobre los reinos vecinos. Pero ¿sabes? Lo impensable para Asiria y para todos sucedió. Asiria fue devastada.
Dice allí la Escritura en Nahum, porque fue vil, fue blasfemo, fue despreciable, se envileció. Se la creyó, diríamos hoy. Nahum, en su momento, en ese momento histórico en que escribe, él ve cómo Asiria invade otros reinos y el suyo también. Y dice que las tropas llevaban escudos escarlatas. Y eran rojos, ¿sabes por qué? Porque al acercarse a ese enfrentamiento uno a uno, cuerpo a cuerpo, ellos podían tener la sangre en los escudos y el enemigo no amilanarse porque no se daba cuenta que se estaba desangrando, lo que facilitaba que para el asirio acercarse más y que él no corriera y matarlo, porque ese era su fin. Ese era su fin. Asiria, cuando iba a la guerra, tenía por costumbre decapitar a sus adversarios, colgarlos en postes ahí en el campo de batalla. Y no era poco cotidiano que se vieran las laderas de los montes teñidas de rojo por la sangre a propósito que dejaban los asirios con los cuerpos de los vencidos. Era un espectáculo grotesco, pero así se desarrollaba Asiria. Ahora, a esta forma de conducta hay que añadirle otro concepto, su condición moral. En las Escrituras aquí el profeta Nahum la compara a una ramera bien favorecida. Imagínate, una ramera bien favorecida. Su esplendor y brillo de Nínive, dice, conmueve y llama la atención a todos los reinos vecinos que se acercan a ella y finalmente ella los destroza. Esa es la figura de Nínive. Nínive practicaba la hechicería, es decir, no es alguien que sea piadoso a Dios, sino por el contrario, a esos espíritus endemoniados. Esa es la condición de Nínive. Asiria, como una mujer licenciosa a la cual se le ha comparado, dice que en su momento, y lo describe Nahum, sus faldas serán levantadas hasta el rostro, es decir, queda expuesta, ¿verdad? En vergüenza. Ahora imagínate, sin vergüenza por una mujer, hoy es así, para una mujer en el Oriente, y en esos años era un escándalo universal. ¿Y qué hace Nahum? Dice, esta es la figura en que va a ser expuesta la vergüenza de Asiria tras la venganza y el accionar de Dios sobre ese pueblo. Ese pueblo que se creía intocable, todopoderoso, no puede resistirse al obrar poderoso ¿de quién? De Dios. ¿Te das cuenta? Y eso tiene que tenerlo presente también su pueblo. Y por eso lo cita. ¿Sabes? Esta devastación de Nínive se dio en la historia en el año 612 a.C. O sea, se consumó. Esto que escribió de manera de profecía hacia el futuro, llegó el cumplimiento a su tiempo. Sucedió. La historia universal, voy terminando, cita lo siguiente. Dice que las compuertas de la ciudad colapsan y entonces el río Tigris llega a la ciudad, rompe puertas, rompe compuertas y entonces aprovechan el imperio de Babilonia que estaba allí cercándolo, lo había asediado, entra por allí y quema toda la ciudad de Nínive. Y allí empieza el fin de este imperio. ¿Quién sanará su herida? ¿Quién podrá verla ahora con misericordia? ¿Tiene alguna solución? ¿Qué dice Dios? Ya no. Ya pasó su momento. Y todos aquellos que pudieran haber atendido, ¿quiénes son? Los reinos que han sido subyugados por ella, por Asiria. Y todos comienzan a aplaudir. ¡Bien hecho! Porque ahora está cosechando su maldad. No hay nadie que le preste ayuda. Y Asiria desaparece. Tal como se profetizó. El hombre, los gobernantes, las naciones creen que son todopoderosas cuando se olvidan de Dios.
Y eso es algo importante que tenemos que reconsiderar hoy. Dios para con Judá y con Israel tuvo propósitos correctivos. Ahora para Asiria ya no. Tuvo propósitos punitivos, juicio, castigo, sanción. ¿Qué te deja, qué nos deja esta profecía de Nahum, hermano, hermana? ¿Cómo ves este escenario en el cual Dios actúa por encima de aquellos que se creen que pueden todo, incluso avasallar y hasta maltratar o matar a alguien en plena impunidad? Dios no tendrá por inocente, dice, al culpable. Y no sé si es que tal vez has pensado que podemos nosotros ubicarnos como Asiria. Y como Asiria pensar que hoy estamos, por el poder que tenemos, haciendo cosas en las cuales estamos excediéndonos. Y Dios te dice hoy, alto. Considera lo que le ha pasado a Siria por creer así también. Y vamos al otro lado, si somos como Judá y como esos reinos que han sido aplastados por Asiria, recuerda, hay un Dios que todo lo ve, que es soberano, que no está ajeno ni desconoce tu realidad y que Él va a intervenir a su tiempo y en su forma. Y por eso termino con este versículo, Nahum 1:7, que dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Lo repito, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Qué lindo que dice acá, fortaleza. ¿Sabes qué dice en original? Es un refugio. Es un lugar inexpugnable para otros, sino solamente para aquellos que hayan cobijo allí. Ese es Dios. Fíjate esa figura hermosa cómo describe quién es Dios. En el día de la angustia, cuando estás en aprietos, en conflictos, en ese momento, dice Dios, Él conoce a los que en Él confían. Y esa confianza en el original aquí, en el hebreo, está vinculado a aquellos que corren a ese refugio que es Dios. No solo que tienen una esperanza en Dios, sino que acuden a Él. Siendo Él el refugio, acuden a refugiarse bajo Él. Esa es la figura que aquí se describe. Yo te animo, hermano, a que puedas considerar cuál fuera tu situación, que el Dios soberano, que es real, va a actuar también en tu vida y tú puedas tomar decisiones en este tiempo, conforme a tu particular situación. Confía en Dios. Déjale a Él tu situación particular. Si hay algo por lo cual arrepentirte como Asiria, es el tiempo. Si hay algo por lo cual dejar tu carga, como Judá y como los reinos avasallados, es el tiempo. El Señor es fortaleza, refugio en el día de la angustia. Él conoce a los que en Él confían. Vamos a orar. Padre, bueno, te damos gracias por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que seas tú mostrándonos y revelándote a nosotros, Señor. Que sea tu Espíritu Santo llamándonos la atención sobre nuestra particular realidad. A ti nada te es ajeno, nada te es oculto. Tú conoces nuestros íntimos pensamientos, pero también nuestros hechos. Por eso, Padre, yo te ruego, Señor, por tu iglesia y por todos los que están oyendo ese tema. Para que seas tú guiándole, Señor, a arrepentimiento, si es que hay algo que tienen que dejar, y ponerse a cuentas contigo. O ponerse, Señor, también bajo tu refugio, tu amparo, confiando en que tú obrarás a tu tiempo y en tu forma, tu perfecta voluntad y harás justicia. Señor, ayúdanos a permanecer fieles a ti en toda circunstancia. Ayúdanos a ser fieles, Señor, cada día. A no tener esos vaivenes como Nínive, que en un tiempo nos arrepentimos y luego volvemos a lo mismo, a nuestro pecado. Sino que gracias por esta enseñanza que nos deja el libro del profeta Nahum.
que tú eres soberano y estás allí atento a toda circunstancia de vida. Nuestras vidas también, que las ponemos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay algo del cual quieres conversar o algún motivo por el cual quisiéramos que oremos por ti, amigo, amiga, hermano, hermana, escríbenos. Ahí está la línea telefónica de la iglesia y vamos a atenderte. Estamos para ello, para servirte. La próxima semana estaremos viendo el libro del profeta Sofonías. Así que vamos a leer este libro, Sofonías, esta semana. Te animo a que lo hagas y poder estar atentos a lo que el Señor quiere hablarnos también la próxima semana. El Señor te bendiga.